Continuamos con nuestra clase de hoy, 1 de abril. Vamos a ver la herramienta Tablas de Excel. Es una herramienta espectacular. ¿Qué dice? Las tablas de datos son una herramienta de Excel que permite calcular el valor que tomará una variable intermedia a una variable de salida, ante los valores concretos que se asignan a una o dos variables de entrada, intermedias o de salida. Cuando se trabaja con una sola variable se habla de tablas de datos de una entrada y estas son las que se utilizan principalmente en el análisis de modelos financieros. Veamos entonces un ejemplo. Aquí se busca el valor que tomará una variable de salida, la cuota, ante cambios en una variable de entrada, tasa de interés, permaneciendo constantes las demás variables. Para resolver este caso se recurre a tabla de datos. Entonces veamos un ejemplo parecido al de funciones. Tenemos un crédito por 5 millones a una tasa del 2% mensual a un plazo del crédito de 12 meses. Tenemos aquí nuestra cuota, ¿cierto? Utilizamos una función pago. Entonces resolvamos eso que ustedes ya saben hacerlo. Entonces vamos, aquí ya tengo mi función pago, pero para recordarles financieras, vamos y buscamos la función pago, aceptar. Entonces se nos abre nuestra ventana de argumentos. Nos pide la tasa, simplemente digitamos o le damos clic sobre la tasa que ya previamente hemos sacado los datos, número de tiempo, número de periodos o de tiempo, 12 meses, y ya vimos que el valor actual o el valor presente lleva un negativo, un menos, bueno, después se lo explico, y listo. Entonces hallamos nuestra cuota nos da una cuota de 472.597,98. ¿Por qué he subrayado aquí 2? Porque eso es lo que me dice, ante cambios en una variable de entrada. Entonces vamos a hacer con nuestra tabla cómo esto cambia. Imagínense ustedes en una sucursal, en un banco, y llegaran varios clientes al día. La funcionaria entonces tendría que hacer manualmente, si no existiera un modelo de tablas o una macro, entonces alguien pide el mismo crédito por los 5 millones al mismo plazo. Esto sería, perdón, mensual, ¿cierto? Al mismo plazo mensual. Imagínense, entonces llega el primer cliente y le dan una tasa del 2, le calculan y le dicen, usted debe pagar una cuota de 472.000. Y llega otro cliente a los 5 minutos, entonces imagínense el funcionario ahí haciendo otra vez y le cambian la tasa porque la persona tiene menos ingresos o más ingresos. Entonces le dicen el 3%, ¿cierto? Entonces otra vez haciendo esto. No. Entonces vamos a utilizar una tabla para resolver varias simulaciones al tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar aquí nuestra tasa, ¿cierto? Que en este caso es nuestra misma tasa de interés, que es una variable de entrada, ustedes ya saben. Pues voy a poner unos datos hacia abajo y otros hacia arriba, ¿cierto? Simulando varias tasas de interés o varias situaciones de tipos de tasas de interés. Entonces cogemos este de acá y le restamos, vamos a crear una tabla de una escala de menos 0,25 y más 0,25. Bien, entonces aquí estamos haciendo hacia abajo, ¿cierto? Entonces ya hice, o sea, es decir, estoy creando una tabla creciente y decreciente donde se incremente 0,25%.
Es decir, mi simulación podría ser de 0,5, de 1, tasas enteras, como quiera. En este caso voy a hacerlo de 0,25. Y aquí entonces unas tasas crecientes, entonces sería más 0,25%. Tecleo acá y arrastro por acá, puede ser. Entonces he creado, ¿cierto?, una serie de datos de cómo se va a comportar esta variable frente a estas dos que permanecen intactas. Esta de salida, cómo se va a comportar. Bien, entonces para eso creo mi tabla en diagonal, es decir, que diagonal a este dato viene o traslado esta fórmula, donde está este 472, que es la cuota, o sea, la voy a trasladar acá. ¿Cómo la traslado? Me traigo la fórmula que está acá, ¿cierto? Con más o igual, ¿cierto? Mira, esta misma fórmula es la misma que está acá. ¿Ok? Entonces no se van a confundir. En forma diagonal, por eso este dato es diagonal con este. No puede ser al frente, ni aquí ni al lado, es diagonal a este dato. Ahí hay una diagonal, ¿no es cierto? Ahí la estoy marcando. Bien, entonces voy a ver cómo se comporta esta tabla. Entonces marco la tabla, por eso se llaman tablas, porque la estoy marcando, ¿cierto? Y voy por datos, ¿cierto? Por análisis de YC y me aparece ahí mi herramienta tabla de datos. Se me abre una ventana y me dice si es una celda de entrada fila o columna. ¿Cómo cuadré mi tabla? En forma de columna, ¿cierto? Entonces la pongo en la columna. Espere que aquí tenía marcado, vuelvo y lo hago. Puedo hacerlo nuevamente. Entonces marco mi tabla, entro por datos, análisis YSI, tabla de datos y me paro en la columna. ¿Por qué me paro en la celda de entrada de la columna? ¿Por qué? Porque puse mis datos o los dispuse en forma de columna. Después vamos a ver que los podemos disponer en forma de fila. Entonces allá se colocará ese dato. Entonces, ¿qué quiero hacer ahorita? Una simulación, es decir, ¿cómo se me va a comportar esta variable? Entonces vengo y me dice que le dé la celda de entrada. ¿Cuál? La de la tasa, ¿cierto? Entonces traslado este valor que está acá, lo he trasladado aquí, él automáticamente me lo trae en valor absoluto, mire. ¿Por qué? Porque necesita que juegue hacia arriba y hacia abajo en esta tabla. Entonces le doy a aceptar. Inmediatamente, ¿qué me sucedió? Me calcula, espere, cuadro este dato, que no está formulado, número, usar separadores, entonces, listo. Entonces, miren lo que sucedió. Inmediatamente me calculó toda la simulación. Bueno, este tampoco está. Aquí me tomo el tiempo para que quede bien. Entonces, observen que me calculó la tabla automáticamente todos los valores simulando estos porcentajes. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, aquí voy a insertar una flechita, para que ustedes lo vean, no se pierdan. Se me va perdiendo el formato de la forma. Le doy más grueso el color, lo pongo negrito, cerrar, listo.
en este momento una variable que era de salida, ¿cierto? Se me convierte en una variable intermedia. Acuérdense ustedes de la clase pasada que estábamos hablando del tema pasado de funciones, que estábamos hablando de la variable intermedia. Entonces, hasta aquí solito el ejercicio tengo unas variables de entrada y una de salida, como vimos en funciones. Pero con la tabla, ¿cierto? Esta me cambia. Ya no es de salida, sino se llama una variable intermedia, porque lo que busco es qué sucede, aquí voy a hacerlo manualmente, qué sucede si el tercer o cuarto cliente que entra al banco le doy una tasa diferente a la del 2, por ejemplo 0,75, ¿cierto? Entonces me da 437.000, que es el mismo dato que tengo aquí. Si observan, es el mismo dato que tengo aquí. Entonces, con una tasa de 0,75, mire, me calcula el mismo valor. Entonces, ¿qué significa? Que este dato que tenía antes, aquí vuelvo al ejercicio inicial, que era una variable de salida, se me convierte en intermedia, porque lo que voy a buscar con la tabla, entonces la tabla ya no es, ya se convierte en unas variables de salida. Y esta que antes era de salida se vuelve intermedia. ¿Por qué? Porque quiero comprobar qué pasa si modifico una de las variables. Eso es un modelo. Cuando usted cambia una de las variables. Acuérdense por allá en su microeconomía o macroeconomía, todavía no la han visto, la están viendo, que hablan de una ecuación: ahorro, inversión, cambio de la tasa monetaria, desempleo. Yo puedo mover ese modelo y cambiar una sola variable. ¿O qué pasa si muevo dos variables? Eso es lo que hacen los economistas, por ejemplo, mover una o dos variables del mercado a ver qué ocurre. Bien, eso es entonces el tema de las tablas, o para eso se utiliza este concepto o esta herramienta mejor de tablas. Espero que les haya gustado. Sé que es de mucha utilidad en la vida práctica y seguramente en los modelos también. Hasta la próxima.